Platón y Aristóteles son los dos filósofos griegos paradigmáticos del período clásico de la filosofía antigua. Fueron maestro y discípulo y vivieron a finales del siglo V y en el siglo IV a.C. Es decir, ambos viven la decadencia de la democracia ateniense. En un contexto de constante crisis de Atenas, cada vez más de la polis griega en general, los dos continúan la tradición griega al pensar que el fin último de la filosofía se encuentra en la política. Y esto es así porque el todo, la comunidad, es más que las partes, los individuos, y la única forma de alcanzar la justicia, el equilibrio o la felicidad reside en aproximarse a una asociación política ideal. En este vídeo vamos a comparar sus teorías políticas que están marcadas por la tradición griega común, por las diferencias de sus propias filosofías y también por la influencia mutua. Comenzamos por Platón. Platón tuvo siempre una clara intención política. De hecho, él tuvo aspiraciones políticas reales que intentó llevar a la práctica en varias ocasiones y siempre fracasó. El núcleo de su pensamiento político está además marcado por su defensa de valores aristocráticos. Él provenía de una de las familias más antiguas de la aristocracia de Atenas, y la convicción de que la democracia ateniense era nociva, era una corrupción de todos los valores correctos, ejemplificada en el hecho de que fuese capaz de condenar a muerte a su maestro, Sócrates. Pero su política deriva además de su ontología y su antropología. En resumen, el Platón clásico, el de los diálogos de madurez, defiende la teoría de las ideas, es decir, hay otro mundo, el inteligible, en el que existen, como seres reales, las ideas de bien, justicia, y es el conocimiento de estas ideas, que son unas eternas e inmutables, lo que puede ayudar a los hombres. Platón tiene influencia pitagórica. El alma es prisionera del cuerpo al que ha caído desde ese mundo inteligible. El alma así conoce las ideas. Algunas almas, además, conocen más ideas que otras. El filósofo es quien ha visto más ideas o formas, y es así no solo el más sabio, sino quien puede guiar a los demás. Es esa su obligación moral. Este pensamiento se expresa y repite en sus diálogos más conocidos. Así, en el mito de la caverna ya lo tenemos. Un prisionero se libera, observa la falsedad de este mundo, sube a ver el mundo verdadero, pero luego se obliga a bajar para guiar a los demás. Otra versión de esto mismo queda reflejada en ese estado ideal de Platón, narrado también en el diálogo República, que es donde va explicando en qué pueden fundamentarse los valores del estado perfecto. Un estado perfecto tiene que ser un estado justo. Según Platón, la justicia es una virtud que significa equilibrio o ajuste, es decir, en un estado perfecto, sus diferentes partes, las diferentes clases de individuos que lo componen, tienen que guardar un equilibrio entre sí, mantener coordinadas sus diferentes funciones. Y Platón pensaba que los hombres pertenecemos a diferentes clases, que están determinadas por el tipo de alma que tenemos, eso que ha determinado que veamos más o menos ideas. Todo se reduce a ser capaz de acercarse a la contemplación y conocimiento de la idea de bien. Es el bien quien da sentido a todo. Hay aquí una finalidad o teleología trascendente. Todo depende del mundo de las ideas y, en concreto, de la más perfecta, el bien. Y resulta que el filósofo es, como amante del saber, quien tiene el anhelo irrenunciable de acercarse a ella. Reconocen los amantes del saber que cuando la filosofía se hace cargo de su alma, la exhorta suavemente e intenta liberarla, mostrándole que el examen a través de sus ojos
está lleno de engaño, y de engaño también el de los oídos y el de todos los sentidos, persuadiéndola a prescindir de ellos en cuanto no le sean de uso forzoso, aconsejándole que se concentre consigo misma y se recoja, y que no confíe en ninguna otra cosa, sino tan solo en sí misma, en lo que ella por sí misma capte de lo real como algo que es en sí. Hay otras dos clases de almas que no consiguen ver el bien. Son menos perfectas y serán hombres soldados o trabajadores. Cada clase tendrá una virtud. Las que tienen la función de controlar y defender de los peligros, los deseos y las emociones, la virtud de la fortaleza, y los trabajadores que alimentan a los demás, la templanza. Y por esto su teoría del estado perfecto considera que este estado tiene que estar gobernado por filósofos sabios, defendido por guardianes prudentes y con fortaleza para defenderlo, y con unos trabajadores que tengan templanza y control, que lo mantengan. Así, las tres clases de almas o de hombres están definidas por el mundo de las ideas. Filósofos, soldados y trabajadores, regidos cada uno por una virtud, sabiduría, fortaleza y templanza, estarán equilibrados y habrá justicia. El Estado será perfecto, totalmente regido por el bien. El filósofo sabio tiene que ser como un buen piloto al navegar con su nave. El verdadero piloto necesariamente presta atención al momento del año, a las estaciones, a los cielos, a los astros, a los vientos y a cuantas cosas conciernen a su arte, si es que realmente quiere ser soberano de su nave. Hasta aquí lo más básico y clásico de Platón. La teoría del estado ideal de Platón se basa en concepciones que sostienen que la realidad es inamovible y, por tanto, todo lo que se basa en ella, antropología, ética y política, debería serlo también. Aristóteles, a pesar de ser su alumno, no comparte sus mismas ideas. Su teoría política tiene unos fundamentos ontológicos muy diferentes de los de Platón. Aristóteles piensa de otra manera debido a su realismo. En su pensamiento no hay teleología trascendente, lo que hay es inmanencia. Es decir, características innatas que hacen que cada especie actúe de una determinada manera. Según él, esta inmanencia está en la forma de cada especie y dirige a esa especie hacia aquello que le va bien. Los hombres somos seres naturales y, como tales, la conclusión aristotélica es que, por naturaleza, no podemos vivir si no es en comunidad. Además, la comunidad es el último fin de todas nuestras acciones. Los hombres, por naturaleza también, buscamos el bien del individuo, que dirige al de la comunidad. La ciudad es una de las cosas naturales, y el hombre, por su naturaleza, es animal social. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Es natural en todos la tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa de los mayores bienes, porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. Sus ideas están claras. El hombre necesita de los demás, debido a que ello está inscrito en su naturaleza. Pero es que además es la naturaleza del hombre la que distingue la comunidad humana, es decir, la comunidad política de las comunidades de animales gregarios, porque ella nos ha dado la palabra. La razón por la que el hombre es más que la abeja o cualquier otro animal gregario, un animal social, es evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo de dolor y de placer,
Y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre el tener él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, etc. Y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. Aristóteles tiene como fin último alcanzar la comunidad justa, porque es el marco en el que se puede alcanzar la vida digna de ser vivida. La autarquía no consiste en una suficiencia con uno mismo, con el ser que vive una vida solitaria, sino también en relación con los padres, hijos y mujer, y en general con los amigos y con ciudadanos, puesto que el hombre es por naturaleza un ser social. Consideramos, pues, autárquico o suficiente lo que hace por sí solo a la vida digna de ser vivida y libre de toda necesidad, y pensamos que esto es la eudaimonia. Autárquico o suficiente y participativo y deliberativo son conceptos fundamentales en la política aristotélica. Autárquica es la comunidad ideal, y quién debe participar en la comunidad es la cuestión, porque ese es el ciudadano. Llamamos, en efecto, ciudadano al que tiene derecho a participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad, y llamamos ciudad, para decirlo en pocas palabras, una muchedumbre de tales ciudadanos capaz de vivir en autarquía. Aristóteles, en vez de construir su política desde un ideal previo, estudia y hace una reconstrucción histórica de la evolución de la forma de gobierno de Atenas, la politeia de Atenas, que se traduce aquí como constitución. Aristóteles observa cómo se dan las relaciones entre condiciones económicas y cambios en esa constitución, cómo los que pasan a ser ciudadanos son los que no dependen de nadie, son autárquicos, y cómo la polis funciona mejor cuando también lo es. Aristóteles califica la política como ciencia de lo posible, lo cual significa que puede haber varias soluciones correctas a un mismo problema. En este caso, el de cómo alcanzar esa comunidad justa y autárquica que ofrezca una vida digna a sus ciudadanos. Diferencia formas de gobierno dirigidas al bien común, que pueden estar encabezadas por uno, la monarquía, por un grupo, la aristocracia, o por todos. Y aquí vuelve a utilizar la palabra politeia, que en este caso se suele traducir como república, para reflejar que se refiere a lo que ahora entendemos por gobierno democrático justo. Cada una de estas formas puede alcanzar el objetivo, igual que cada una puede degenerar en un gobierno para el interés propio. Tiranía, cuando es de uno, oligarquía, cuando es de varios, o democracia, cuando es de todos, aunque aquí se refiere a lo que ahora se conoce como demagogia. ¿De qué depende la corrección de cada fórmula? De circunstancias geográficas, históricas. Aristóteles pretende actuar siempre con la prudencia de ese hombre que escoge el término medio entre los extremos, y por eso, aunque por momentos le parece que la monarquía podría ser idealmente la forma más pura o la aristocracia tendría más inclinación natural a ser virtuosa, quizá como influencia platónica, acaba por escoger la moderación que permitiría esquivar las dos formas de gobierno degeneradas que observa, la oligarquía y la democracia, la corrupta. Aristóteles se molesta en negar y argumentar en contra de quienes defienden cualquiera de estas dos formas, porque considera que estas corrupciones son producto de defender los intereses particulares, bien de la aristocracia o bien de la muchedumbre. La comunidad no existe para enriquecerse, dice, contra los oligarcas, y tampoco puede ser que la muchedumbre crea que con su voto puede legitimar cualquier cosa, sino que la justicia, de acuerdo aquí con Platón, debe regirse por la razón y el respeto a la ley. Así preconiza Aristóteles la corrección de, otra vez, una politeia
aquí república, que fomente la clase media y el imperio de la ley. ¿Influye Aristóteles en Platón en algo de todo esto? Platón vivió muchos años y se autorrevisó, de hecho. Se suele citar su Político, donde formalmente admite que el gobierno justo puede ser de uno, de varios, de muchos, pero, aunque se está revisando su más afinada aplicación de la dialéctica para encontrar la verdad, le lleva a una misma conclusión, porque ¿quién es el político? El que ayuda a los demás, los guía, conoce la justa medida de las cosas y sabe tejer la sociedad justa gracias a ese conocimiento. Es decir, es el filósofo.